Cierra los ojos un segundo e imagina esto. Llegas a una ciudad con miles de años de historia, pero lo primero que ves son cafés modernos, galerías de arte, chicos con zapatillas de marca mirando el celular y centros comerciales con tiendas de lujo. Podrías estar en cualquier capital del mundo, pero entonces notas algo. Hay mujeres con el cabello cubierto en cada esquina. Y sabes que si alguna de ellas sale sin ese velo, puede perder su empleo, que le congelen la cuenta bancaria, que le retiren la licencia de conducir o algo todavía peor. Ese es Irán, un país que convive entre la modernidad y las normas más rígidas del planeta, y que al mismo tiempo esconde una cultura tan profunda, tan generosa y tan sorprendente que cuesta creerlo hasta que lo ves con tus propios ojos. Hoy vamos a recorrer 10 datos sobre Irán que probablemente nunca escuchaste. Algunos van a cambiar completamente la imagen que tienes de ese país. Otros te van a explicar por qué su gente siente un orgullo tan arraigado incluso en medio de las circunstancias más duras. Y el dato número 2, te lo adelanto ahora mismo, es de esos que uno escucha y dice, eso no puede ser cierto. Y sin embargo, está documentado y verificado. Ya llegamos. Antes de empezar, si eres de las personas a las que les apasiona entender cómo vive la gente en los rincones más complejos y fascinantes del mundo, este canal es para ti. Dale al botón de suscripción ahora mismo, activa las notificaciones y no te pierdas ni un solo documental. Dato número 10. Récords mundiales en su suelo. Pocos países del mundo guardan 2 récords planetarios tan extremos como Irán. Uno tiene que ver con el calor más brutal que jamás se ha medido en la superficie de la Tierra. El otro, con un animal que está a punto de desaparecer para siempre. Y los dos están dentro de las mismas fronteras. Ninguno aparece en los noticieros cuando se habla de Irán, pero los dos definen al país de formas que ninguna geopolítica puede explicar. Hablemos primero del desierto. En el extremo sureste del país, en la región de Kerman, se extiende el Dasht el-Lut, también llamado Desierto de Lut. En el año 2005, instrumentos satelitales de la NASA captaron en ese lugar la temperatura de superficie más alta que la ciencia haya registrado en cualquier punto del planeta: 70,7 grados centígrados. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, el agua empieza a hervir a los 100 grados. A 70 grados sobre roca volcánica negra bajo el sol directo, ningún ser vivo puede sobrevivir más de unos pocos minutos. En el corazón del Lut hay una meseta que los locales llaman Gandomberyan. En persa, eso significa trigo tostado. El nombre viene de una historia antigua. Alguien dejó una carga de trigo allí abandonada, y el calor del suelo la calcinó antes de que nadie pudiera rescatarla. Lo que hace al Dasht el-Lut todavía más extraordinario es la consistencia de su récord. Entre 2003 y 2009, la NASA monitoreó temperaturas de superficie en todo el planeta. El Lut fue el punto más caliente del mundo en 5 de esos 7 años. No el Sahara, no el Valle de la Muerte en Estados Unidos. Este desierto iraní hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Gracias a sus formaciones de roca esculpidas por el viento durante milenios, los llamados caluts, que parecen columnas y arcos surgidos de otro planeta. Ahora, el animal. Dentro de ese mismo país vive el guepardo asiático, una subespecie que se separó evolutivamente del guepardo africano hace entre 32.000 y 67.000 años. Más liviano, con el pelaje más claro, mejor adaptado a los terrenos áridos y a las altitudes del interior iraní, y en peligro crítico de extinción. Según el Departamento de Protección Ambiental de Irán y registros de la plataforma Mongabay, en 2026 existe una población de entre 20 y 27 ejemplares vivos en todo el mundo. Todos en Irán. Ninguno en ningún otro país. En la década de 1970, Irán albergaba unos 200 guepardos asiáticos. En 2010 quedaban 100. En enero de 2022, el viceministro de Medio Ambiente iraní confirmó públicamente que solo sobrevivían 12, 9 machos y 3 hembras. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los tiene en su categoría más alta de amenaza desde 1996. Y cuando en 2026 estalló el conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos, los sistemas de seguimiento que monitoreaban a cada uno de esos animales uno por uno quedaron paralizados. El lugar más caliente del planeta y el felino más escaso de la Tierra, ambos en Irán. Dato número 9. El petróleo que el mundo no puede comprar.
Si miramos el subsuelo iraní, la foto que aparece es la de uno de los países más ricos en recursos naturales de todo el planeta. Irán posee las cuartas reservas de petróleo crudo más grandes del mundo y en gas natural ocupa el segundo lugar global. Solo Rusia lo supera en reservas de ese combustible. Para dimensionar lo que eso implica, en el sur del país, frente a las costas del Golfo Pérsico a la altura de la ciudad de Asaluye, se encuentra el yacimiento de gas natural más grande que existe en la Tierra, el campo South Pars, compartido con Qatar. Los especialistas en energía afirman que ningún otro depósito de gas en el mundo se acerca a esa magnitud. Si Irán pudiera extraer y comercializar esos recursos sin restricciones, estaríamos hablando de una potencia energética comparable a Arabia Saudí o los Emiratos. Pero no puede. Desde hace décadas, Irán opera bajo un régimen de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales que bloquean su capacidad de vender petróleo y gas en los mercados globales. El recurso está en el suelo, la riqueza no llega a la mesa. Los números de 2025 y 2026 lo demuestran sin margen de duda. El rial iraní perdió más del 60% de su valor a lo largo de 2025. La inflación tocó el 51% en abril de 2026, según datos del propio Banco Central iraní. Los precios de los alimentos subieron más de un 72% en 12 meses. En enero de 2026, un dólar se cambiaba en el mercado informal por 1.482.500 riales. En 1960, con 100 riales alcanzaba para comprar lo que hoy requeriría casi 3 millones. Una nación con las reservas energéticas más gigantescas del mundo, con ciudadanos que no pueden llenar el carrito del supermercado. Esa distancia entre lo que Irán tiene bajo tierra y lo que sus familias tienen en la mesa es una de las tensiones más profundas y más dolorosas de su historia reciente. Hay un dato que resume esa paradoja mejor que cualquier análisis económico. En el mercado informal de divisas de Teherán, en 2026 se necesitan más de 1,5 millones de riales para comprar un solo dólar. Para las personas mayores que recuerdan los años anteriores a las sanciones, ese número es imposible de procesar. Para los jóvenes que nacieron en ese sistema es simplemente la normalidad. Y esa diferencia generacional en cómo se vive la crisis dice mucho sobre el presente iraní. Dato número 8. El año que no existe en tu calendario. En este momento, mientras lees esto en el calendario gregoriano como 2026, en Irán el año es 1405. El país usa el calendario persa, conocido también como calendario solar Hijri, y su precisión astronómica supera la del sistema que usamos en casi todo el mundo. El calendario gregoriano acumula un desfase de un día cada 3.320 años. El persa, que en su versión moderna fue reformulado en el siglo XI por el polímata Omar Khayyam y adoptado oficialmente en 1925, acumula ese mismo error cada 3,5 millones de años. En términos de exactitud matemática, el calendario iraní gana sin discusión. El punto de inicio del año tampoco es arbitrario como lo es el 1 de enero. El año persa arranca en el instante preciso del equinoccio de primavera, el momento en que el día y la noche tienen exactamente la misma duración, alrededor del 20 o 21 de marzo gregoriano. Y cuando digo instante preciso es literal. Si el equinoccio ocurre a las 4:12 de la madrugada, el año nuevo iraní comienza a las 4:12 de la madrugada. Hay familias que se quedan despiertas esperando ese momento exacto para celebrar el cambio de año con la precisión de un reloj astronómico. La estructura mensual también difiere de la nuestra. El calendario persa distribuye sus meses en 6 de 31 días, 5 de 31 final de 29 o 30 según el año bisiesto. Y la semana iraní tiene su propio ritmo. El viernes es el día de descanso oficial, el equivalente al domingo en Occidente, y el sábado ya es un día hábil completo. El iraní que se queja del fin de semana corto tiene razones concretas. Su lunes empieza en la práctica el sábado por la mañana. Y hay algo más que el calendario persa carga consigo: el idioma que se usa para leerlo, el farsi, un idioma con más de 1 milenio de literatura escrita, con poetas como Hafez o Rumi, cuyas palabras se recitan de memoria en cualquier casa iraní, como nosotros recordaríamos una canción. El persa sobrevivió a la invasión árabe del siglo VII, sobrevivió a los mongoles, sobrevivió a siglos de presiones externas y sigue vivo, cotidiano, lleno de matices.
Los iraníes tienen un orgullo profundo, casi físico, por su lengua. Es una de las pocas culturas del mundo donde los poetas medievales son figuras de cultura popular activa, no solo nombres en un libro de historia. Dato número 7. La fiesta más antigua del mundo. Al inicio del año persa llega el Nowruz. En farsi, esas dos sílabas significan algo simple, día nuevo. Pero la celebración que contienen tiene más de 3000 años de historia ininterrumpida, con raíces documentadas en el Imperio Aqueménida del siglo VI a.C., cuando el rey Ciro el Grande la instituyó como fecha oficial del reino. Para entender cuánto tiempo es eso, el Imperio Romano ni siquiera existía cuando el Nowruz ya se celebraba. En 2009, la UNESCO la incorporó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el Día Internacional del Nowruz, reconociendo que no es solo una tradición iraní. La comparten Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, comunidades kurdas en varios países y parte de la población de India y Turquía. La fiesta no dura un día ni un fin de semana, dura 13 días completos. Antes de que llegue, las casas se barren y limpian de arriba abajo. Se lavan alfombras, se compra ropa nueva para toda la familia. El elemento central de la celebración es la mesa del Haft Sin, 7 objetos cuyos nombres en persa comienzan con la letra S, cada uno con un significado propio. Brotes de trigo o lentejas por el renacer de la vida, vinagre como símbolo de paciencia y sabiduría, manzana roja representando la salud, ajo por la medicina y el cuidado, fruta seca que habla del amor, sumaque como símbolo del amanecer y la victoria del bien, un pudín de arroz con azafrán que simboliza la dulzura y la fertilidad. A estos 7 se suman una pecera con peces de colores, monedas doradas, huevos pintados, un espejo y flores de narciso. El último miércoles del año iraní es el Chaharshan Besuri, la noche del fuego. Y la gente sale a las calles, enciende pequeñas hogueras en las veredas y las salta mientras repite una frase que en castellano sería algo como: «Te entrego mi palidez, quédate con tu rojez». Un ritual de purificación en el que el fuego se lleva lo malo del año viejo y devuelve energía y color para el año que empieza. Una costumbre que se repite así, de la misma manera, desde hace 3000 años. ¿Tú cambiarías tu año nuevo por uno que dura 13 días y empieza saltando fuego? Cuéntame en los comentarios qué te parece. Dato número 6. La hospitalidad que no espera invitación. Hay algo que casi todos los viajeros que visitaron Irán repiten cuando cuentan su experiencia, que la hospitalidad que recibieron superó cualquier cosa que hubieran vivido antes. Y no lo dicen como elogio turístico, lo dicen como algo que genuinamente los desconcertó. Esa hospitalidad tiene un nombre y unas reglas, se llama Tarof. Es un código de cortesía social que no tiene equivalente directo en el mundo occidental. Regula cómo se ofrecen las cosas, cómo se reciben, cómo se insiste y cómo se acepta. El ejemplo más clásico: te subes a un taxi en Teherán, llegas a destino y ofreces el dinero. El taxista lo rechaza, lo vuelves a ofrecer, vuelve a rechazarlo. Solo en el tercer o cuarto intento lo acepta. No está jugando. El Tarof exige que la generosidad se ofrezca antes que el cobro. Aceptar al primer intento sería descortés. Insistir 3 veces demuestra que entiendes la danza. En muchos hogares iraníes hay una habitación reservada exclusivamente para los invitados, la Meh Ankané, con vajilla especial, ropa de cama dedicada y objetos que no se usan para nada más. Una sala cuyo único propósito es que el otro se sienta en casa. Hay una expresión iraní que lo resume: nuestra casa es humilde, pero les pertenece a ustedes. El espacio físico es secundario. Lo que importa es que el visitante sepa que su llegada es bienvenida. Los viajeros que han recorrido Irán sin guía organizada cuentan historias muy similares entre sí. Alguien los abordó en la calle para preguntarles si necesitaban ayuda, y esa conversación de 5 minutos terminó en una cena, una cama para dormir y un desayuno al día siguiente, sin haberlo planeado nadie, porque en la cultura persa hay un proverbio que no es metáfora sino instrucción: el visitante viene de parte de Dios. Incluso hay señales populares que anuncian su llegada antes de que aparezca: las tijeras que se caen, el pozo en el fondo de la taza de té, una niña que empieza a barrer el patio sola.
el universo avisando que alguien está por llegar y que la casa debe estar lista. Los viajeros que documentan sus experiencias en Irán hablan de haber sido llevados a tomar el té, a comer, a conocer familias enteras. Todo en el transcurso de un mismo día, por completos desconocidos que simplemente no podían dejar ir a alguien sin asegurarse de que estuviera bien atendido. Dato número 5. Las mujeres que dominan las universidades. Este es uno de los datos que más incomoda a quienes tienen una imagen simplificada de Irán, porque obliga a sostener dos verdades al mismo tiempo sin que ninguna cancele a la otra. En Irán, el Estado controla con rigidez qué ropa pueden usar las mujeres en la calle, cuándo pueden viajar solas al extranjero, qué dice la ley sobre su matrimonio, su divorcio, la custodia de sus hijos. La ley aprobada en 2024 sobre el uso obligatorio del hijab contempla sanciones que van desde multas hasta bloqueos bancarios, prohibición de conducir vehículos, destitución laboral y penas de cárcel. Ese es un hecho. El otro hecho es este. Las mujeres son mayoría entre los estudiantes universitarios de Irán, más mujeres que hombres, en una república islámica. Estudian medicina, ingeniería civil, arquitectura, física, literatura, derecho. En varias facultades técnicas, la proporción femenina supera con claridad el 60%. Es una de las tasas más altas de participación universitaria femenina de toda la región de Medio Oriente y Asia Central. Cuando esas mujeres se gradúan, muchas eligen crear sus propios emprendimientos para evitar los techos y las restricciones del mercado laboral formal. La escena de startups en Teherán es real, activa y liderada en buena medida por mujeres jóvenes con títulos universitarios y una capacidad de adaptación que no tiene paralelo. En 2022, esa tensión entre lo que el Estado exige y lo que esas mujeres quieren ser estalló en las calles. Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, murió bajo custodia de la policía de la moral, tras ser detenida por llevar el velo de forma inapropiada. Lo que siguió fue el movimiento Mujer, Vida, Libertad, meses de protestas impulsadas en su mayoría por mujeres educadas, urbanas y jóvenes que decidieron que ya no podían seguir calladas. Las leyes no cambiaron de inmediato, pero algo en la sociedad iraní se movió de una manera que los propios analistas describen como permanente. Las iraníes más jóvenes son también una de las generaciones con mayor presencia en las artes. El cine iraní, que ganó 2 premios Oscar a Mejor Película Extranjera en los últimos 20 años, tiene directoras, guionistas y productoras cuyo trabajo se ve en los festivales más importantes del mundo, a pesar de las restricciones que enfrentan para filmar dentro de su propio país. Si esta doble realidad ya te parece difícil de procesar, espera el dato número 2. Dato número 4. La capital de las cirugías de nariz. Este dato siempre genera el mismo efecto. Primero incredulidad, luego una carcajada y después la comprensión de que en realidad tiene todo el sentido del mundo. Irán figura entre los países con mayor tasa de rinoplastias por habitante del planeta. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética registró más de 264,000 procedimientos cosméticos en Irán solo durante 2023, y la cirugía de nariz es por lejos la más solicitada. En los barrios del norte de Teherán, los más acomodados de la capital, caminar por la calle y cruzarse con alguien que lleva una venda blanca en la nariz recién operada es algo absolutamente cotidiano. No la esconden, la lucen. En algunos círculos sociales, la venda posoperatoria funciona como señal de estatus. Las revistas y sitios de salud iraníes publican artículos sobre rinoplastia con la misma naturalidad con que otros medios hablan de maquillaje o de moda. Los cirujanos plásticos de Teherán tienen listas de espera de meses, y el turismo médico hacia Irán creció en los últimos años porque los precios son significativamente más bajos que en Europa o Norteamérica, con resultados comparables. ¿Por qué la nariz específicamente? La respuesta está directamente vinculada a la Revolución Islámica de 1979 y sus consecuencias en la vida cotidiana. Las mujeres están obligadas a cubrirse el cabello y el cuerpo en todos los espacios públicos. Lo único que siempre queda descubierto, sin excepción, es el rostro. En un entorno donde el cuerpo no puede ser el canal de expresión personal en público, el rostro se convierte en todo. Y dentro del rostro, la nariz es la pieza que más se puede transformar. Los propios cirujanos plásticos iraníes lo explican sin rodeos. Cuando la cara es lo único visible, la cara se vuelve el centro de todo.
Y esto no es exclusivo de las mujeres. Los hombres iraníes también se operan la nariz a tasas muy por encima del promedio mundial. La lógica aplica para todos. En una sociedad donde el cuerpo va cubierto, el rostro es el único espacio público que le queda a cada persona para mostrarse al mundo. Dato número 3. La doble vida digital. Irán tiene más de 90 millones de habitantes y una generación joven completamente integrada al mundo digital. Música internacional, videojuegos, plataformas de streaming, memes, redes sociales. Todo eso forma parte de la vida cotidiana de millones de iraníes. Con un pequeño detalle, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok y buena parte de las plataformas que usamos en el resto del mundo están prohibidas y bloqueadas por el gobierno iraní. Prohibidas, bloqueadas, inaccesibles por los medios normales. Y sin embargo, millones de iraníes las usan cada día sin interrupción. El mecanismo es la VPN, una red privada virtual que redirige la conexión a través de servidores en otros países, haciendo invisible el origen real del usuario y saltando cualquier bloqueo gubernamental. En Irán, el uso de VPN no es una práctica de minorías tecnológicas. Es algo tan habitual entre la población menor de 40 años que encontrar a alguien que no sepa usarla es la excepción. En algún momento, Irán llegó a ser el cuarto país del mundo con mayor número de bloggers activos. La necesidad de expresarse, de conectarse, de consumir contenido libre siempre encontró canales. La VPN es el canal de este siglo. Las consecuencias de esa dependencia quedaron al descubierto durante los peores meses del conflicto armado con Israel y Estados Unidos en 2026. El gobierno restringió el acceso a Internet en varias ocasiones para controlar el flujo de información. Familias enteras quedaron sin contacto. Personas que trabajaban de manera remota, que tenían negocios en línea, que mantenían comunicación diaria con familiares en la diáspora iraní de Europa o América del Norte, perdieron esa conexión de un momento a otro. Cuando el sistema cayó, quedó expuesta toda la fragilidad de vivir en una doble vida digital. Y aún así, cuando el acceso volvió, todo volvió. Porque ese es también el Irán real. Un pueblo que lleva décadas aprendiendo a moverse entre lo que el sistema le permite y lo que la vida le pide. El Telegram, la aplicación de mensajería, tiene en Irán una penetración que superó en algún momento los 40 millones de usuarios activos en un país de 90 millones de habitantes. Y eso ocurrió mientras la plataforma estaba técnicamente bajo restricciones gubernamentales. Dato número 2. El secreto más impensado de la República Islámica, llegamos. Este es el dato que te anuncié desde el primer minuto, el que provoca silencios cuando lo cuento en conversaciones, el que la gente primero descarta como imposible y después busca en Google para confirmarlo. En la República Islámica de Irán, las cirugías de reasignación de género son completamente legales y en ciertos casos, el Estado las financia. En 1987, 8 años después de la Revolución Islámica, el Ayatolá Jomeini, máxima autoridad religiosa y política del país, emitió una fatwa, un decreto de ley islámica, que reconoció la cirugía de cambio de sexo como una solución jurídica y médica válida para las personas transexuales. El mismo sistema que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello, que prohíbe la música en los espacios públicos, que tiene entre las normativas más conservadoras del mundo en materia de género, había legalizado las cirugías de reasignación décadas antes que la mayoría de las democracias europeas. La clave está en una distinción que la ley iraní traza de forma explícita. La homosexualidad está prohibida y castigada con severidad. La transexualidad, en cambio, es reconocida como una condición médica con tratamiento posible. Por eso, el Estado no solo la permite, en algunos casos facilita créditos o subsidios para costear la operación, bajo la condición de que la persona adopte jurídica y socialmente el género al que fue reasignada. Las consecuencias de esa política son profundamente complejas. Hay personas transexuales iraníes que encontraron en ese marco legal un reconocimiento que muchos países supuestamente más liberales no les ofrecen. Y al mismo tiempo hay personas homosexuales que en ese contexto se vieron presionadas por sus familias, por médicos o por instituciones a operarse como única forma de escapar a la persecución, aunque no lo quisieran ni lo necesitaran. La misma ley, leída desde distintos lugares, produce realidades radicalmente distintas. Ningún titular simple puede contener eso. Ningún esquema fácil lo explica.
Y tal vez eso sea exactamente lo que hace a Irán tan difícil de entender desde afuera y tan imposible de olvidar una vez que empiezas a conocerlo de verdad. ¿Ya sabías esto? Escríbelo en los comentarios. Y si tienes cerca a alguien que cree tener a Irán completamente descifrado, comparte este video y cuéntame qué le pareció. Dato número 1. El año nuevo más antiguo del mundo tiene hoy un sabor amargo. Cerramos con el Nowruz, la misma celebración milenaria que mencionamos antes. Pero hay un ángulo de los últimos años que vale la pena ver de cerca, porque dice algo muy profundo sobre cómo vive el pueblo iraní hoy. El Nowruz de 2025 no fue como los anteriores. La inflación que golpeó al país durante ese año cayó directamente sobre la mesa del Haftzin, ese arreglo sagrado de 7 elementos que las familias iraníes preparan hace 3000 años para recibir el año nuevo. El kilo de arroz iraní aumentó un 45% en 12 meses. El importado llegó a triplicar su precio anterior. El kilo de carne de vacuno alcanzó los 9.900.000 riales. Las manzanas, las granadas, los kiwis que adornan la mesa se transformaron en lujos que muchas familias de clase media ya no podían costear. Entonces llegó el momento de elegir. Madres que pusieron los brotes de trigo pero dejaron afuera la fruta. Padres que compraron el vinagre pero no las monedas doradas. Una pobreza nueva, silenciosa, que no se mide en lo que falta en el plato, sino en lo que no pudo ponerse sobre la mesa sagrada. Y sin embargo, el Nowruz ocurrió igual. Las familias se reunieron igual. Los niños recibieron sus regalos igual. Las hogueras se encendieron igual en la última noche del año viejo. En los primeros meses de 2026, con el conflicto armado transformando al país desde sus estructuras más profundas, los iraníes volvieron a preparar sus casas para recibir la primavera. Porque eso es Irán en su forma más esencial, un pueblo que lleva milenios recibiendo invasiones, guerras, imperios, sanciones, revoluciones, y que sigue saltando las mismas hogueras de siempre. Irán no es una sola cosa. No es lo que muestran los noticieros cuando hay conflicto, ni lo que idealizan quienes lo romantizan. Es un lugar donde caben al mismo tiempo la opresión y la resistencia, la riqueza del subsuelo y la pobreza de la mesa, las reglas más estrictas del mundo y la gente más generosa que podrías encontrar en un viaje de tu vida. Un país con 3000 años de civilización viva, que todavía hoy produce poetas, científicas, activistas, músicos que tocan puertas adentro porque afuera está prohibido, diseñadoras que crean en silencio, ingenieras que cambiaron las reglas del juego en sus campos. Un pueblo acostumbrado a vivir con más capas de realidad encima que cualquier otra sociedad que conozcas. Si este recorrido por Irán te abrió aunque sea una ventana a lo que ese país realmente es, suscríbete al canal. Cada semana te llevamos a un lugar así, con la misma honestidad y el mismo respeto. El próximo destino ya está listo. Un pueblo que construyó imperios antes de que existiera Europa tal como la conocemos. Hay 90 millones de historias en Irán. Este video apenas tocó 10 de ellas. Y que hoy, bajo el peso de sanciones, conflictos armados y presiones internas, sigue produciendo cine premiado en festivales internacionales, arte que circula por galerías de todo el mundo y una gastronomía que los propios iraníes defienden como una de las más sofisticadas del planeta.